Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. La clase pasada estuvimos viendo la primera clase de Matemáticas 2, en la cual estuvimos observando lo que corresponde a radianes y sistemas hexagesimal. Esta semana estaremos viendo ángulos, pero para saber, para entrar antes en introducción para los ángulos, debemos de saber los tipos de ángulos. Bueno, dentro de esta imagen vamos a poder ver y apreciar todos los tipos de ángulos que tenemos. Primero tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo va de 1 grado hasta 89 grados, es decir, siempre va a ser menor a 90 grados. El ángulo recto, por su parte, siempre se grafica de esta manera, con dos líneas rectas, y siempre será de 90 grados exactos. No 89,9, no 90,1, siempre 90 grados. El ángulo obtuso va desde el 90,1 hasta 179,99. Y el ángulo llano es siempre de 180 grados, como lo vemos en esta imagen. Ahora, tenemos ángulos complementarios. Los ángulos complementarios, la suma de cada uno de ellos nos va a dar 90 grados. Y ángulos suplementarios, que son muy importantes para nuestro siguiente tema, juntos van a dar una sumatoria de 180 grados. Ahora, ángulos adyacentes siempre van a ser ángulos que estén juntos. No necesariamente tienen que formar un ángulo recto o un ángulo llano. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que, como lo vemos en la imagen, son separados como por una X, y los ángulos que están en estas posiciones son opuestos por el vértice y siempre van a tener la misma extensión. Es decir, si este mide 30 grados, este también va a medir 30 grados. Bien, y los ángulos consecutivos son aquellos que van a dar siempre 360 grados. O un ángulo perigonal, que también se llama así. Bien, ahora, el tema principal de esta clase es paralelas cortadas por una secante. Esta L' y L" son las paralelas y la L1 es la secante. Bien, recordemos lo que vimos hace unos momentos en lo que es tipos de ángulos. Bueno, los ángulos 1, 2, 3 y 4 son ángulos consecutivos, nos van a dar 360 grados. Los ángulos 1 y 2 son suplementarios, por lo tanto, nos van a dar siempre 180 grados. Lo mismo ocurre con 3 y 4, que son suplementarios, 6 y 5, que son suplementarios, y 7 y 8, que son suplementarios. Por lo tanto, la suma de 1 y 2, de 3 y 4, de 5 y 6 y de 7 y 8 nos van a dar 180 grados. Ahora, recordemos también que lo que vimos en esta imagen, los ángulos opuestos por el vértice como 1 y 3 siempre van a tener la misma extensión. 2 y 4 van a tener la misma extensión. 5 y 7 tendrán la misma extensión y 6 y 8 tendrán la misma extensión. Ahora, el ángulo número 1 y el ángulo número 5 son correspondientes. El ángulo 1 y el ángulo 5 son de la misma extensión. El ángulo 2 y el ángulo 6, lo mismo, tienen la misma extensión. El 3 y el 7 tienen la misma extensión. Y el 4 y el 8 tienen la misma extensión. Y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice son de la misma extensión. Podemos decir en esta imagen en específico que 1, 3, 5 y 7, 1, 3, 5 y 7 son iguales y 2, 4, 6 y 8 son iguales. Aquí lo podemos apreciar mejor ya con algunos datos. En este caso, el ángulo A y el ángulo E son iguales. Son, correspondientes. A con E, B con F, C con G y D con H. El ángulo A y el ángulo B son suplementarios, por lo tanto van a dar siempre 180 grados. C y D lo mismo, siempre darán 180 grados. E y F lo mismo, 180, y G y H 180.
Y recordemos que, por ejemplo, A y D son opuestos por el vértice, es decir, este punto. Por lo tanto, tendrán la misma extensión. Y los primeros 4 ángulos son consecutivos, por lo tanto nos darán 360 grados o un ángulo perigonal. Vamos con el primer ejemplo. A ver, me voy a pasar para acá. Perfecto. En el ejemplo 1 vamos a utilizar siempre un poco de álgebra para esta clase de problemas. Bueno, recordemos que los ángulos en azul, este y este, miden lo mismo porque son correspondientes. Y que los ángulos en rojo, que son estos y estos, también miden lo mismo. Tanto porque este es opuesto por el vértice con este, tanto este es correspondiente a este y consecuentemente con este. Bien, para poder realizar, encontrar los valores de los ángulos, primero debemos de tener, nos dice la instrucción, encuentren el valor de X y de Y. Bueno, iniciamos. 4Y es igual a 2Y más 60. ¿Por qué? Porque recuerden que a estos, al ser correspondientes, son iguales. Entonces nos queda la ecuación 4Y igual a 2Y más 60. 2Y está sumando, pasa restando. Entonces nos queda la ecuación 4Y menos 2Y es igual a 60. Luego, 4Y menos 2Y es igual a 2Y, igual a 60. Por lo tanto, Y vale 30. 4Y vale 120. Por lo tanto, este ángulo también vale 120. Ahora, recuerden que el ángulo azul y el rojo sumados dan 180, son suplementarios. Por lo tanto, el ángulo rojo va a medir 60 grados, pero lo que nos interesa saber es el valor de X. Entonces, lo que haríamos es sería 2X más 10 igual a 60. Y haciendo las sustituciones correspondientes, X tiene un valor de 25, haciendo que esto sea 60 y esto 120. Bien, con esto terminamos lo que es paralelas cortadas por una secante. Les recomiendo ver más videos sobre esta clase de problemas y si no les entienden mucho pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. Bueno, van a realizar el siguiente ejercicio sabiendo que el ángulo A mide, este ángulo A mide 4X menos 2 y el ángulo E mide 3X más 18. El ángulo B mide 4Y más 2 y el ángulo F mide 5Y menos 23. Obtengamos los valores de X y de Y y los valores de los ángulos verdes y amarillos. Bueno, les agradezco muchísimo la atención prestada. El siguiente tema será ángulos internos, ángulos externos y teorema de Pitágoras. Que tengan una excelente semana.